Cuando el bien y el mal crecen juntos. En los campos silenciosos de la antigua Galilea, una historia fue sembrada entre la multitud. No era solo una enseñanza, era una advertencia. Una verdad que crecería lentamente, invisible al principio, pero inevitable al final del tiempo. Hoy regresamos a ese momento decisivo para descubrir una parábola que atraviesa siglos, conciencias y destinos eternos. La parábola del trigo y la cizaña. Episodio 1. La semilla y el campo. ¿Qué haría si el enemigo sembrara el mal justo en medio de lo bueno? Quédate hasta el final de este episodio porque esta historia no solo explica el mundo, lo desenmascara. Suscríbete, activa la campanita, comenta lo que descubras y comparte este documental. La verdad solo transforma cuando se difunde. Galilea, una región fértil y disputada del norte de Judea, durante los primeros años del primer siglo después de Cristo, bajo el dominio del Imperio Romano, la vida cotidiana transcurre entre impuestos opresivos, esperanza mesiánica y una profunda hambre espiritual. Aquí, en este escenario cargado de tensión social y expectativa religiosa, Jesús de Nazaret comienza a enseñar junto al mar. Jesús no habla desde palacios ni sinagogas lujosas, habla desde una barca, usando el agua como amplificador natural. Su audiencia está formada principalmente por agricultores, jornaleros y familias que conocen la tierra y sus peligros. Cada palabra que pronuncia está diseñada para tocar la experiencia diaria de quienes lo escuchan. El trigo no es solo alimento, es supervivencia, es vida. En esta época, una mala cosecha significa hambre, migración o muerte. Por eso, cuando Jesús comienza a hablar de un campo sembrado, todos entienden que no se trata de una historia ligera, es una cuestión de vida o ruina. Jesús dice: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. La semilla es pura, el campo es fértil, todo parece correcto, la intención es justa, el inicio es prometedor. Así comienza también la historia de la humanidad, con un diseño bueno, ordenado y lleno de propósito. Pero entonces ocurre algo que transforma la narrativa. Mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. El mal no siempre irrumpe con ruido, a menudo entra en silencio en la oscuridad cuando nadie vigila. La cizaña, conocida en la región como Lolium temulentum, es una planta venenosa que en su etapa temprana es casi indistinguible del trigo. Arrancarla antes de tiempo puede destruir también la cosecha buena. Jesús elige esta imagen con precisión quirúrgica. Nada es accidental, es su enseñanza. Con el paso de las semanas, ambas plantas crecen juntas. El bien y el mal comparten el mismo suelo, la misma lluvia, el mismo sol. Para los oyentes de Jesús, la metáfora comienza a incomodar. ¿Por qué el mal prospera junto al bien? ¿Por qué Dios permite esta convivencia? Los siervos del dueño del campo se alarman. Señor, ¿no sembraste buena semilla? ¿De dónde, pues, tiene cizaña? Es la pregunta eterna del ser humano. Si Dios es bueno, ¿de dónde viene el mal? La respuesta es contundente. Un enemigo ha hecho esto. Jesús no diluye la responsabilidad. El mal no proviene del sembrador, sino de un adversario activo, inteligente y paciente. Impulsados por el deseo de justicia inmediata, los siervos preguntan: ¿quieres que vayamos y la arranquemos? Es la intención humana de juzgar, separar, condenar antes de tiempo. Pero el dueño responde con una orden inesperada: no sea que, al arrancar la cizaña, arranquéis también el trigo. Aquí, Jesús introduce una de las verdades más incómodas del reino. La paciencia divina protege a los justos, incluso cuando el mal parece avanzar. El trigo y la cizaña seguirán creciendo juntos por ahora, pero llegará el tiempo de la siega y cuando ese día llegue, nada quedará oculto. En el próximo episodio descubriremos por qué el juicio se retrasa y qué sucede cuando el tiempo de la paciencia llega a su fin. Episodio 2. El tiempo de la espera. El silencio de Dios no es ausencia, es estrategia. Si alguna vez te preguntaste por qué el bien y el mal parecen avanzar al mismo ritmo, este episodio contiene la respuesta. Quédate hasta el final, suscríbete, activa la campanita, comenta y comparte. Esta historia no se observa, se discierne.
Con el paso de los meses, el campo continúa su ciclo natural. El trigo se fortalece, la cizaña también. En la Palestina del primer siglo, este proceso era bien conocido. Los campesinos sabían que intervenir demasiado pronto podía ser fatal. Jesús habla desde la sabiduría agrícola, pero apunta a una verdad espiritual mucho más profunda. En tiempos del Nuevo Testamento, la agricultura dependía casi por completo del clima, la paciencia y la observación. No existían fertilizantes químicos ni métodos rápidos de corrección. El crecimiento era lento y la espera obligatoria. Así funciona también el reino de los cielos. Mientras Jesús habla, algunos escuchan con fe, otros con sospecha. Fariseos, escribas y líderes religiosos observan desde la distancia. Ellos creen saber quién es trigo y quién es cizaña. Jesús, en medio, desafía esa certeza peligrosa. Para muchos, esta parábola resulta inquietante. No ofrece una justicia inmediata, no promete una purga instantánea del mal. Plantea una convivencia incómoda, pero necesaria. La noche vuelve a caer como al inicio de la historia, pero esta vez no hay enemigos sembrando. Ahora el conflicto no es externo, es interno. El dilema ya no es quién sembró la cizaña, sino por qué sigue allí. Más tarde, en privado, los discípulos se acercan. Ellos no quieren metáforas, quieren claridad. En un mundo dominado por Roma, con violencia, injusticia y opresión, la espera parece una respuesta insuficiente. Jesús comienza a revelar el significado profundo de la parábola. El sembrador de la buena semilla es el Hijo del Hombre, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, la cizaña, los hijos del maligno. No se trata solo de individuos, sino de influencias, sistemas, decisiones y frutos. El bien y el mal no siempre se distinguen por apariencia, sino por lo que producen en el tiempo. Esta revelación nos tranquiliza, intensifica la tensión. Si el campo es el mundo entero, entonces nadie puede escapar de esta mezcla. La historia no ocurre en un lugar lejano, ocurre aquí. Jesús deja claro que la espera no es debilidad, es misericordia. Arrancar la cizaña antes de tiempo podría destruir también a quienes aún están en proceso de transformación. En la mentalidad hebrea del primer siglo, el crecimiento incompleto no significaba fracaso, significaba potencial. El reino no se mide por rapidez, sino por fruto maduro. Pero la paciencia no es eterna, la espera tiene un límite, el tiempo avanza y con él se acerca el momento inevitable de la separación. Jesús menciona por primera vez la siega, un término cargado de significado escatológico para los oyentes judíos. La siega es juicio, es rendición de cuentas, es final y comienzo. El trigo y la cizaña han crecido juntos, la paciencia ha cumplido su propósito. Ahora, la pregunta no es si habrá siega, sino quién estará preparado cuando llegue. En el próximo episodio seremos testigos del momento que nadie puede evitar, la separación final. Episodio 3. La siega y la separación. Toda espera tiene un final. Toda semilla revela su verdadera naturaleza cuando llega la hora de la cosecha. No apartes la mirada, suscríbete, activa la campanita, comenta y comparte, porque este episodio marca el punto de no retorno. El tiempo ha cumplido su curso en Galilea. La siega del trigo ocurre entre finales de la primavera y comienzos del verano. El campo ya no es verde, es dorado. Ahora, la diferencia entre el trigo y la cizaña es inconfundible. En el mundo antiguo, la siega no se improvisa, requiere preparación, coordinación y precisión. Jesús utiliza esta imagen porque sus oyentes saben lo que viene después. Nada queda sin ser examinado. La cizaña al madurar revela su verdadera naturaleza. No alimenta, no sostiene, su fruto es tóxico. Lo que parecía inofensivo en la juventud ahora se manifiesta con claridad. El trigo, en cambio, se inclina por el peso de su fruto. La humildad se hace visible, el crecimiento silencioso ha dado resultado, el reino se revela no en apariencia, sino en sustancia. Jesús declara: al tiempo de la siega diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. El orden es intencional, nada es caótico, nada es apresurado.
Los segadores no son hombres comunes, son mensajeros, ejecutores de una justicia superior. En la cosmovisión judía del primer siglo, los ángeles representan la acción directa de Dios en los momentos decisivos de la historia. La separación es precisa, no se basa en rumores, apariencia o reputación, se basa en fruto. Lo que cada día produjo, finalmente habla por sí mismo. El granero es símbolo de seguridad, provisión y pertenencia. En la cultura hebrea, guardar el trigo es asegurar el futuro. Jesús representa el reino no como un escape, sino como un destino preparado. La cizaña no es castigada por ser diferente, es retirada porque su fruto es incompatible con la vida. Esta imagen no habla de crueldad, sino de coherencia moral. El silencio se apodera del grupo, las palabras de Jesús no buscan terror, sino claridad. El juicio no es una amenaza impulsiva, es la consecuencia natural de lo que cada uno permitió crecer. En la mentalidad bíblica, la justicia final no niega la misericordia previa, la prolonga. La paciencia fue ofrecida para dar tiempo al arrepentimiento y al cambio. Jesús no detalla fechas ni calendarios, no alimenta la obsesión por el cuándo, redirige la atención al cómo estamos viviendo ahora. El campo queda en silencio, la siega ha terminado, lo sembrado ha sido revelado. Ya no hay mezcla, ya no hay confusión. Pero la historia no termina en la separación, queda una promesa. Una transformación aún mayor está por manifestarse. En el próximo y último episodio descubriremos el destino glorioso del trigo y lo que significa brillar en el reino. Episodio 4. Cuando los justos resplandezcan. Todo lo oculto será revelado, todo lo sembrado dará fruto. Si esta historia ha resonado contigo, acompáñanos hasta el final. Suscríbete, activa la campanita, comenta y comparte, porque esta no es solo una parábola, es un llamado eterno. Jesús concluye la explicación con una imagen que trasciende la agrícola. El trigo será guardado en el granero, no es un depósito, es un lugar de pertenencia, descanso y cumplimiento del propósito. En el lenguaje del reino, el trigo representa a quienes permitieron que la verdad echara raíz profunda. No fueron perfectos, fueron perseverantes. La transformación ocurrió con el tiempo, no con el espectáculo. Jesús declara: entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Para una audiencia del primer siglo, esta imagen evoca promesas antiguas, profecías de restauración y gloria futura. Resplandecer no significa dominar, significa reflejar. El brillo no significa el trigo, sino de la luz que lo ilumina. El reino de los cielos no comienza después de la siega, comienza en el campo, en la espera, en la convivencia diaria con la imperfección. Cada decisión es una semilla. Jesús no fuerza conclusiones, cierra con una invitación. El que tenga oídos para oír, que oiga. La responsabilidad ahora es del oyente. Después de la siega, el campo no muere, se prepara para una nueva siembra. La historia de Dios con la humanidad no termina en juicio, sino en renovación. La parábola del trigo y la cizaña no es una sentencia, es una advertencia llena de esperanza. Todavía hay tiempo mientras el crecimiento continúa. El enemigo sembró en la oscuridad, el sembrador verdadero sigue sembrando a plena luz. El bien no se retira, persevera. En los años siguientes muchos recordarán esta parábola, algunos cambiarán su rumbo, otros la ignorarán, pero ninguno podrá decir que no fue advertido. La historia del trigo y la cizaña sigue desarrollándose, no pertenece solo al pasado, ocurre hoy en cada vida, en cada generación. El tiempo de la paciencia sigue activo, pero no será infinito. La siega llegará como siempre lo ha hecho. La pregunta final no es ¿quién es cizaña? La pregunta es ¿qué estás permitiendo crecer en tu campo? El trigo crecerá, la luz vencerá y los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. La parábola del trigo y la cizaña.